El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Sírvase. Gracias a la gentileza de Café Buen Día que patrocina este espacio de noticias y nos permite además tomarnos esta bebida que nos permite despertar, ¿eh? No sé ustedes, me faltó un día más de descanso. Me faltó un día más de descanso. Creo que así nos pasa cuando empezamos el lunes. Dicen que el lunes es el día más horrible de la semana. Pero bueno, ya estamos. A mí lo que me motiva realmente de lunes es estar aquí sentado. Acompañándoles a ustedes, haciendo esto que me encanta, esto que me gusta y que lo disfruto cada mañana. Así como disfruto, y hoy vamos a hablar de lo bueno y de lo malo. De lo bonito y de lo feo. Estamos hablando de lo bonito, de lo bueno. Realmente lo que pasa en Tokio 2020 es superlativo. Es emocionante, es histórico. Nos contagia, nos motiva, nos invita a soñar y nos invita a reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos hacer. Lo de Richard Carapaz, un hijo del Carchi. Richard que justamente frente a toda su historia de vida, ¿no? Porque hay que leer la historia de Richard Carapaz. Algunos ridículamente la semana anterior hasta cuestionaban su acento medio español cuando habla, sin saber que tuvo que emigrar a España. Sin conocer la historia de vida de Richard Carapaz. Un hijo de nuestro Carchi, del norte de nuestro país, que no tuvo oportunidades aquí para hacer lo que más le gusta, que es entrenar para convertirse en uno de los más grandes ciclistas del mundo. Richard está en la élite del mundo, está clarísimo. Richard ha inscrito su nombre en la élite del ciclismo planetario al convertirse en el deportista de esta rama número 20 en hacer podio en las 3 competencias más importantes del mundo. Gana el Giro de Italia en 2019, se ubica segundo en la Vuelta a España en 2020 y hace podio en el tercer lugar en el Tour de Francia, las 3 competencias más grandes del planeta. Y solamente 19 ciclistas antes de Richard Carapaz habían tenido ese privilegio de hacer podio en las 3 grandes del mundo. Lo hizo Richard. Y luego Richard nos da una medalla olímpica espectacular, ¿no? 25 años después, justo casi en la celebración del Día del Deporte Ecuatoriano, 2 días antes de que se cumpla, de que lleguemos al 26 de julio, que se cumplían justamente 25 años de la medalla de oro que nos dio otro hijo de nuestra tierra que nació desde la humildad, desde nuestras entrañas, desde la Azuay. Me refiero a Jefferson Pérez Quesada. Lo hizo Richard. Creo que todos nos hemos emocionado cuando vimos la manera como Richard les saca tremenda distancia para lograr alcanzar el oro olímpico. Pero no nos quedamos en eso. El otro día una querida amiga me decía, claro, que en mi lista de los más grandes deportistas ecuatorianos de todos los tiempos faltaba una mujer. Yo decía, bueno, Alexandra Escobar ha estado cerca, pero no estaba ubicada dentro de mi top 5 de los más grandes de todos los tiempos. Alexandra, que es histórica, porque Alexandra ha participado en 5 Juegos Olímpicos, cerró su carrera deportiva en estas Olimpiadas de Tokio, alcanzando su mejor ubicación en Río de Janeiro 2016, cuando logra el 4º lugar de plomo olímpico. Estuvo muy cerquita de la medalla. Y ahora lo que hacen 2 pesistas, ayer y hoy, a día seguido, 2 pesistas ecuatorianas, igualmente nacidas desde las entrañas de nuestra patria. René Gómez, que realmente, no sé ustedes, pero ese video cuando Neisy logra levantar esos 145 kilogramos, que yo decía ayer un poco en broma, un poco en serio. Uno a duras penas logra levantar el cilindro de 15 kilos del gas en la casa, ¿sí o no? A ver, no nos engañemos. Y eso que el cilindro nunca está lleno con 15 kilos. Ese es un cuento.
tiene 12, tiene 13, nunca tiene 15 kilos. Y uno hace un esfuerzo superlativo para levantar ese cilindro. Decía yo un poco en broma, un poco en serio. Y ayer Neisy se manda semejante competencia, ¿no? Levanta 145 kilogramos. Yo tengo mi cabeza y veo una y otra vez y no deja de emocionarme y se me eriza la piel. Soy absolutamente sincero en lo que le estoy diciendo. Se me eriza la piel. El momento que ella lanza la pesa y empieza a saltar. Eso realmente es un gesto que conmovió. De una de nuestras afros. Que tiene además una historia de vida, como me lo recuerda la nena Vivanco, a quien le envío un abrazo. Tiene una historia de vida. Neisy Dajome es hija de refugiados. Y aquí quiero citar al querido colega Rodolfo Azar, que escribió ayer algo que es real, ¿no? Para que a veces se entienda, ¿no? Porque yo siempre utilizo esta frase: la calentura no está en las sábanas. La calentura de ninguna forma está en las sábanas. A veces la gente se emociona y se olvida de lo que la misma gente comenta o opina o piensa sobre cosas que de alguna manera derivan en lo que estamos conversando. Me explico. Destacamos a Neisy Dajome. No conocen que Neisy es hija de refugiados colombianos. Y aquí tenemos en el Ecuador mucha xenofobia. Un país como este, que ha sido un país caracterizado por la migración. Aquí en el Ecuador tenemos migración interna. La gente que sale del campo a la ciudad buscando mejores condiciones de vida, porque el campo hace rato ha sido olvidado. Hace décadas ha sido olvidado. Y muchos de nuestros campesinos han tenido que dejar el campo para llegar a la gran ciudad y mejorar sus condiciones de vida, o buscar mejorar sus condiciones de vida. Y hay otros que ni eso han logrado. Y como no lo han logrado, han tenido que dejar su patria y migrar a otras tierras, a otros países. Igual ha pasado con los colombianos y hoy pasa con los venezolanos, para quienes reniegan de los venezolanos que emigran acá al Ecuador sin entender la situación de Venezuela, sin comprender lo que seguramente pasa por la cabeza de ese venezolano, de esa venezolana, de ese padre, de esa madre con sus hijos migrando desde su país, atravesando Colombia, llegando al Ecuador. Y en algunos casos con la intención de ir hasta Perú, hasta Chile, tratando de mejorar sus condiciones de vida. Ustedes no tienen la menor idea de lo que es el drama de la migración. Neisy Dajome es hija de los desplazados. Es hija del desplazamiento, fruto de la infame guerra interna en Colombia. Y sus padres migraron acá al Ecuador, decía Rodolfo. ¿Sabían que Neisy es hija ecuatoriana de una pareja de refugiados colombianos? Bueno, recuérdenla cuando los xenófobos ataquen a las personas que debieron abandonar todo para salvar sus vidas. Atacarlos es pura cobardía y egoísmo. Pensemos en eso también. Hoy estamos emocionados con la victoria. Digamos, destacamos lo llamativo del vestuario de Neisy, de su cintillo, de su afro, de sus medias, no sé, de su alegría contagiosa. Que no se nos acabe eso de aquí a mañana, porque aquí en el Ecuador somos así. Que esto sirva para empezar a reflexionar sobre lo que somos y sobre lo que queremos para el futuro. Y sobre lo que somos y pensamos como sociedad, cuando muchas veces denostamos al entorno que nos rodea, denostamos al prójimo, denostamos al colombiano o al venezolano que por el pecado de emigrar, sin entender las condiciones de cada uno. Investiguen la historia de los padres de Neisy Dajome, de ella mismo, abandonada por su padre, la madre criando 7 hijos. Y hace un año falleció su madre y su hermano. Por eso ella en la mano muestra la dedicatoria al cielo, a su madre y a su hermano. Aquí, por ejemplo, tengo un aporte. Gracias, nena.
Neisy es amazónica por doble pertenencia, por venir de un reino del Amazonas y por haber crecido en la Amazonía, dijo Álvaro Alemán, escritor y ex seleccionado de básquetbol del Ecuador, deportista eterno que pertenece al entorno de Neisy. El apellido Dajomes, que es el apellido materno de Neisy en honor a su madre, halla su origen en el reino de Dajomey, que se ha distinguido en la historia del mundo por haber tenido un ejército de amazonas, mujeres soldado. Insuficientemente historiadas, Dajomey fue también un centro de trata por medio de la esclavización en el siglo XVIII. Estuvo situado en la región costera de la actual República de Benín. Se trata de personas, o la trata de personas esclavas por el poder colonial de Francia hizo que la estirpe amazona de Neisy llegara a Cartagena, en donde preservó su apellido. La madre y el padre de Neisy fueron personas refugiadas perseguidas. Alrededor de 2004 tuvieron que huir de la guerra de Colombia y llegaron a un albergue de personas refugiadas en Lago Agrio. Neisy creció en la Amazonía, luego vivieron en Shelmera, cerca de Palora. Allí fue donde Álvaro Alemán y su familia conocieron a Neisy y en donde él se alió con sus entrenadores para apoyarla, viendo el talento y la fuerza excepcionales que tenía para levantar pesas. A los 12 años, Neisy levantaba 70 kilos en arranque y 80 kilos en envión. Nosotros, dos hombres que pesábamos mucho más que ella y que pensábamos que podríamos levantar lo mismo viéndola, no llegábamos ni cerca de Neisy. Nos pasó como a postes de una manera espectacular. Hoy en los Juegos Olímpicos, Neisy levantó 118 kilos en arranque, es decir, en un solo movimiento del piso hasta la cabeza, y 145 kilos en envión, en dos movimientos del piso al pecho y del pecho hacia encima de la cabeza, que esa es la que le da la medalla de oro. Neisy es de estirpe de mujeres guerreras documentadas en la fotografía, sobreviviente de la guerra en Colombia cuando niña, joven refugiada en Ecuador y hoy. Por todo eso nos representa mucho, muchísimo más allá de los caducos valores nacionales y masculinos de la patria. Nuestro futuro es el que viene con los caminos que abren guerreras amazónicas, de pasado esclavizado y emancipado en su resistencia, que sobrevivió a la guerra y al racismo. Neisy abre estos caminos nada menos y no podemos perder a la vista. Dentro de poco Álvaro Alemán publicará la historia de vida de Neisy, a quien ha acompañado durante los últimos 10 años para darnos esta historia con mayúsculas. Gracias, Neisy, gracias a tu madre por haberla traído aquí entre nosotros, dijo. Dice la doctora Jessica, no dude que este es el siglo de las mujeres y las amazonas somos guerreras por naturaleza. Qué lindo relato, gracias. Eso es lo que significa Neisy Dajomes, hija de desplazados colombianos. Cuando piensen y celebren los triunfos de gente como Neisy Dajomes, piensen también en esos cientos, en esos miles de migrantes que están aquí, algunos en las esquinas, sin tener que comer y sin saber cuál es su historia de vida. La historia de vida de Neisy Dajomes, que le da esta medalla de oro olímpica al Ecuador y se convirtió en la primera mujer en la historia del olimpismo ecuatoriano que le da una medalla de oro, la primera mujer. Esa, además, es una victoria del feminismo. La victoria de Neisy del feminismo, que además se suma a la de hoy, de Tamara Salazar, que alcanzó la medalla de plata. La nota del diario El Comercio dice, la pesista Tamara Salazar le dio al país una nueva medalla olímpica, alcanzó la presea de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio en la categoría de 87 kilogramos en la competencia realizada en el Foro Internacional de Tokio. Al día siguiente de la hazaña de Neisy Dajomes, la alterista nacida en Carchi subió al podio con registros muy cercanos a los que logró para llegar a Tokio. Levantó 113 kilogramos en arranque, 150 en envión para un total de 263 kilogramos. Decía Tamara, voy a pelear para yo también estar ahí, dijo la víspera cuando miró a su compañera Neisy Dajomes subir al podio por el oro. Tamara Salazar se ubicó en la competencia detrás de Shohu Wan. Tamara Salazar hace 5 años miró por televisión los Juegos Olímpicos de Río. Ese día se puso como objetivo llegar a ser olímpica. ¿Quién es Tamara Salazar? Nació el 9 de agosto de 1997 en Carchi. Practicó atletismo entre los 8 y 12 años. Desde los 13 años comenzó a practicar halterofilia y fue campeona nacional desde que cumplió 14 años. 2 hijos del Carchi nos han dado medallas olímpicas hoy. Richard Carapaz el oro, Tamara Salazar la plata.
Y Neisida Gómez, que tiene ascendencia colombiana por sus padres desplazados colombianos residentes acá, ella consta en los registros como nacida en Shell, Mera, en la provincia de Pastaza, el 12 de mayo de 1998. Nos ha dado la medalla de oro el día de ayer, que ha sido realmente emocionante. Estos Juegos Olímpicos han pasado a la historia. Estos Juegos Olímpicos firman la mejor participación del deporte ecuatoriano, más allá de la adversidad. Porque yo decía, independientemente del logro netamente deportivo, que hoy nos tiene emocionados, estamos aplaudiendo, estamos disfrutando, estamos destacando a Richard Carapaz, a Neisida Gómez, ahora a Tamara Salazar, a Angie Palacios, a Alfredo Campo, que lograron los dos últimos que acabo de mencionar, diplomas olímpicos. Detrás de ellos, detrás de todos estos logros, hay una serie de dificultades que ojalá cuando las aguas bajen, cuando regrese la delegación ecuatoriana de Tokio, tanto el Comité Olímpico Ecuatoriano cuanto el Ministerio del Deporte, que representa al Estado ecuatoriano, se sienten y comiencen a generar una planificación de largo aliento, con base inclusive en lo que dice la Constitución. La propia Constitución dispone que el Estado ecuatoriano tiene que financiar la preparación de nuestros deportistas de cara a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Eso dice la Constitución, norma constitucional. Y que dejemos de quedarnos en la periferia o de que el análisis sea netamente epidérmico. Netamente epidérmico. Que se analice, por ejemplo, lo que dijo Richard Carapaz. La ausencia de un masajista. No le dieron bicicletas. Más adelante vamos a hablar con uno de los miembros del equipo entrenador de Neisida Gómez, con Walter Llerena, que estará con nosotros, que ayer le dio una entrevista a la fraterna Radio Redonda, hablando justamente de lo complejo que ha sido todo este proceso y de cómo en algunos casos, esto tiene que aclarar el Comité Olímpico Ecuatoriano, priorizaron la presencia en Tokio de ciertos dirigentes y sus parejas, y no del equipo que acompaña a los deportistas. Esto lo ha dicho justamente uno de los miembros del equipo entrenador de Neisida Gómez, que estará con nosotros más adelante. Pero que eso se analice, que digamos, que no se quede solamente en este momento, que no sea flor de un día, que podamos ampliar la visión y que el Ecuador en realidad, con este gran resultado que estamos obteniendo en los Juegos Olímpicos de Tokio, que ya es histórico, hoy ya es histórico, 3 medallas olímpicas más 2 diplomas olímpicos en los mismos Juegos Olímpicos, ya es histórico. Esto no tiene precedentes en la historia de este país, no los tiene. No tiene, es la primera vez que nos pasa. Pero que luego de la euforia, no se olviden de las denuncias de los deportistas. Y que analicen en serio, que repiensen en serio. Por ejemplo, ¿qué mismo va a pasar con centros de alto rendimiento? Creo que este es un tema que debe ser analizado más allá de la política, ¿no? Yo les sugiero y pido, ¿no?, al poder público, pido a la dirigencia, tratar de despolitizar este tema. Igual le pido a la audiencia. Resulta que ganamos una medalla y automáticamente quieren politizar. Y no se dan cuenta que la medalla termina siendo del deportista. Como lo dijo Richard Carapaz, aunque a alguna gente le cayó mal eso, pero es la verdad, pues la medalla es del deportista. Sobre todo de ese deportista que no ha tenido apoyo. Apoyo del poder público. Apoyo del Estado. Cuando hablamos de los deportistas de élite, alguna gente dice, es que solo apoyan al fútbol. Es que eso es desconocer las lógicas, porque el fútbol no recibe apoyo estatal, no recibe dineros del Estado. El fútbol es una actividad privada. Cuando nos referimos al campeonato o a la selección, son actividades privadas. Para el deporte de élite, el Estado está obligado a financiar. ¿Qué va a pasar con los centros de alto rendimiento que fueron denostados por Lenín Moreno en su gobierno? ¿Qué va a pasar con los centros de alto rendimiento? ¿Van a cerrarlos? ¿Van a mantener uno o dos? ¿Cómo van a reformular la política pública para la preparación de nuestros deportistas?
¿Qué cantidad del presupuesto general del Estado se va a destinar justamente para esa preparación? ¿Cuál va a ser la manera de trabajar en conjunto del Comité Olímpico Ecuatoriano, entidad de derecho privado que no pertenece al Estado, junto al Ministerio del Deporte, que es una entidad que pertenece al Poder Ejecutivo y que obviamente es el que instrumenta la política pública deportiva? Tiene que haber una coexistencia, porque al final, por ejemplo, sobre los centros de alto rendimiento es el Ministerio del Deporte el que tiene que tomar una decisión, y eso le preguntamos la semana anterior a Sebastián Palacios, al ministro del Deporte, a quien evidentemente hay que darle un poco de tiempo. Luego de esto, habrá que ver, cuando regrese Sebastián Palacios de Tokio, habrá que ver cuáles van a ser las primeras acciones ya, luego de las Olimpiadas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con la política pública de cara al tema de los deportes y de cara al apoyo justamente de nuestros deportistas? La medalla es de los deportistas. La medalla no es de Correa, la medalla no es de Moreno, la medalla no es de Lazo. La medalla es de los deportistas. Yo creo que es un error pretender o intentar politizar los logros de nuestros deportistas. Muchos de ellos en medio de la adversidad, con carencias. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Richard Carapaz no tenía el apoyo del equipo Ineos, al cual se pertenece, que es uno de los más grandes del mundo? ¿Qué hubiese pasado? Pregunto. ¿Ineos le dio más apoyo a Carapaz que el Comité Olímpico Ecuatoriano o el Estado ecuatoriano? Ineos. Pero no es el caso ni de Neisida Gómez, ni de Angie Palacios, ni de Tamara Salazar, ni de Alfredo Campo. No es el caso. Entonces yo sí siento que luego de esto, con cabeza fría, este país necesita un verdadero cambio en la conducción del deporte, no de nombres necesariamente, sino de actitudes, prioridades y lejos de los sesgos y de las animadversiones. Lo digo porque sobre esto hay una referencia sobre las actitudes que habría tenido la anterior secretaria del Deporte respecto de ciertos deportistas. Y una cosa más, ¿qué me dice mi pana Néstor Aguilera? Lo que sí es necesario es que la empresa privada y la empresa pública apoyen a los deportistas sin exigirles primero haber ganado algo, sino creer en ellos desde el inicio. Es verdad lo que dice Néstor. Pero para eso es la política pública, pues. Porque yo recuerdo que en el caso, por ejemplo, de Jefferson Pérez llegó a Atlanta solamente con el apoyo de una empresa privada de su provincia, de Azuay. Y solo después de haber ganado el oro olímpico es que Jefferson Pérez empieza a recibir apoyo del sector privado. El sector privado no cree en el deporte. Y el sector privado destina la mayor parte de sus recursos al fútbol. Yo me imagino que después de estos logros no tengo dudas que el sector privado va a apoyar a Neisida Gómez, va a apoyar a Tamara Salazar, va a apoyar a Angie Palacios, va a apoyar a Alfredo Campo. No menciona a Richard Carapaz porque él obviamente está en otro, tal vez en otra ubicación si se quiere. Porque tiene el patrocinio de un equipo internacional, porque compite para uno de los grandes del mundo. Pero en cambio con los otros deportistas no tengo dudas que el sector privado comenzará justamente a apoyar. Porque dice Néstor, es cierto. Porque el sector privado reacciona después de los logros y no motiva esos logros. Qué interesante sería que el sector privado también esté detrás de los logros de los deportistas, invitando a pensar que sí creyeron en ellos. Y lo que dice Néstor es absolutamente cierto. Creen después de y no antes de. Y ahí es uno de los problemas de las carencias que tienen, ¿no? Una verdadera política de mediano y largo plazo. Pero de verdad, que trascienda el funcionario que está al frente del Ministerio del Deporte, que trascienda el gobierno de turno, que sea política de Estado. Porque en este país lamentablemente no hay políticas de Estado. Porque en este país cambia de gobierno y cambian de política de Estado y pretenden inventar el agua tibia. Todo eso tiene que ser repensado y analizado. Que Tokio 2020
sirva para eso. Que el llamado clamoroso de Carapaz sirva para eso. Para repensar, para entender lo que está pasando detrás del deporte y para generar una auténtica política pública. Más allá de Correa, más allá de Moreno, más allá de Lazo. Despoliticemos. Los ciudadanos primero despoliticemos la discusión. Despoliticemos la discusión. Y vamos invitando, vamos demandando que el poder político de turno piense en una política de Estado de mediano y largo plazo que trascienda los personajes que están ostentando el poder. Y una cosa más, para cerrar el comentario, voy a reservarme para mañana el caso Yunda porque no me va a alcanzar el tiempo. Igual voy a tener 2 entrevistas sobre el caso Yunda, porque creo que era necesario y preciso hablar sobre esto. He leído que mucha gente se queja de los medios y se queja de nosotros los periodistas, ¿no? Diciendo que todo esto pasa pese a que nosotros solamente hablamos del fútbol, el fútbol, el fútbol. Vean, yo conozco casos de medios colegas y de colegas periodistas que han hecho intentos para promover la difusión de otros deportes. ¿Y saben qué ha pasado? El rating ha descendido. O sea, desapasionemos el discurso y de verdad, hablemos de la realidad y desde la sinceridad. Desde la sinceridad. Aquí se quejan de los medios, se quejan de los periodistas deportivos que no le paran bola a otros deportes. Cuando los colegas periodistas y los otros medios generan espacios para hablar de la halterofilia, del ciclismo, del básquetbol, del atletismo, etcétera, vayan a ver el rating de sintonía que tienen. Entonces, si queremos estimular que los medios presenten otros deportes, escuchen los medios y miren los medios y miren los otros deportes. Miren los otros deportes. No se trata solamente de hablar y de cuestionar desde el teclado y decir cualquier cosa, sino de una realidad, de lo que es esta sociedad, de lo que somos como sociedad. Nosotros, todos en conjunto, ustedes, desde su condición de ciudadanos, nosotros, desde nuestra condición de periodistas y medios de comunicación, todos estamos obligados a repensarnos. Si mañana pasado yo en esta radio voy a hablar hipotéticamente, pongo un programa con una multiplicidad de deportes, yo espero contar con la sintonía de la gente. En las radios especializadas en materia deportiva ha habido múltiples intentos para aquello y no han contado lamentablemente con el respaldo de la audiencia, porque este país ha sido netamente futbolero. Si hoy vamos a mirar de otra manera a otros deportes, que sea de verdad, que no solamente nos queremos ahora porque estamos hablando de estos logros, porque queremos subirnos en el carro de la victoria de los deportistas. De verdad. O sea, todos tenemos que cambiar. Los dirigentes, nosotros los periodistas, los medios, ustedes como consumidores de los medios y como consumidores de los deportes. Este es un cambio. Yo me acuerdo que cuando ganó Jefferson Pérez Quesada en el año 96, muy pocos en el Ecuador sabían lo que era la marcha. Para la mayor parte de los ecuatorianos fue una auténtica novedad la marcha. Con Richard Carapaz hemos vuelto la mirada al ciclismo. Hemos vuelto a ver lo que es el ciclismo, porque quiero contarles que antes había la Vuelta Ciclística al Ecuador y Carchi justamente era la provincia que generaba, con Juan Carlos Rosero me parece, era un semillero para el ámbito del ciclismo. Son cosas que se fueron perdiendo en el camino. El automovilismo, aquí había la Vuelta a la República, se perdió en el camino. Entonces la calentura no está en las sábanas, como siempre digo, no se trata solamente de subirnos en el carro y decir, sí, los medios son así porque solamente le paran a bola al fútbol y que no sé qué. Bueno, este es un cambio de todos, de ustedes y de nosotros, para respaldar justamente a los deportistas. Le envío un abrazo al querido Felipe Pesantes, mi compañero en el diplomado, que está en sintonía. Gracias por esas palabras, querido amigo. También a mi pana Cristian Romero, el resiliente, dice. ¿Qué me dice? Los logros obtenidos en matemáticas y en Colombia con el ciclismo, entre otros logros de los ecuatorianos, el repensar viene desde el mismo creer en nosotros y los nuestros. Creer en los nuestros y en nosotros.
Y menciona este pechito haciendo bicicleta, ¿no? Preparándome para las Olimpiadas de la Risa. Muy bien.